Doctor Francisco José Lloreda, director de la Asociación Colombiana del Petróleo, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Como siempre es un gusto saludarte, estar contigo, con tu equipo de trabajo y tan importante audiencia. La última vez que tuvimos el honor de conversar con el director de la Asociación Colombiana de Petróleo no conocíamos la última cifra sobre producción petrolera, que bajó a 820.000 o 824.000 barriles por día. ¿Esto va a seguir descendiendo, doctor Francisco José Lloreda? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el futuro de Colombia en materia petrolera? ¿Y cuánto tiempo más podremos estar en esto para saber qué exportaciones podemos tener? Porque el petróleo sigue siendo un elemento fundamental en la balanza cambiaria y en la balanza comercial del país. ¿Qué hay sobre esa materia? Fernando, como usted lo estaba indicando, infortunadamente en lo corrido del año, pues hemos perdido como 155.000 barriles, que es el 15% de lo que teníamos de producción al inicio de este año, pero si lo comparamos con el momento de mayor producción que tuvimos, que fue el año pasado, pues sí estamos hablando de alrededor de 200.000 barriles menos, que es el 20%. Esto, por supuesto, no es para nada una buena noticia para el país, porque lo que estamos preverificando es que la crisis internacional de precios ha golpeado de una manera muy particular a Colombia. Usted me pregunta cuáles son los escenarios a futuro. A ver, depende de decisiones que se tomen, Fernando. Un escenario sin duda alguna es que la producción continúe cayendo y que terminemos en torno de 700.000 barriles, ojalá no sea así, incluso menos. Otro escenario pues es que se logre al menos temporalmente estabilizar un poquito la producción en lo que está ahora, que es 827, 850.000 barriles. Eso va a depender un poco de lo que ocurre este segundo semestre. Hemos escuchado por parte del presidente Ecopetrol que en el segundo semestre o en lo que queda del año, últimos 3 meses, va a haber un incremento en la que exploratoria y de pronto de producción de la empresa. Esperamos que sea así porque es importante, pero como usted lo indicaba, Fernando, pues haber perdido ya un 15 o 20%, dependiendo de frente a qué momento lo comparamos de la producción, es muy delicado. Y es muy delicado porque el reto es un reto muy grande, y le cuento por qué, Fernando, porque el hueco fiscal que ha dejado esta crisis del sector petrolero, pues no solo se ha visto reflejado como lo tienen los colombianos presentes, en alrededor de 23, 24 billones de recursos menos que le han ingresado este año a la nación, y a las regiones pues las regalías se le han caído de manera significativa también, sino porque el marco fiscal de mediano plazo, es decir, la sostenibilidad fiscal del país, está construida bajo una premisa, y es que Colombia en los próximos 10 años va a tener por lo menos 900.000 barriles de producción de manera constante, por lo menos 900.000 barriles, y lo cierto es que para lograr 900.000 barriles, pues necesitamos prácticamente doblar las reservas probadas que tiene Colombia. Y eso pues requiere un esfuerzo gigantesco, descomunal en materia exploratoria y en la solución de muchos de los problemas que tiene la industria. Doctor Lloreda, yo quiero que sigamos, recuerde para quién estamos hablando. Estamos hablando para el colombiano del común, para el ama de casa y para el celador y para el señor que está en la oficina y para el que no es especialista en estas cosas. Entonces, sigámosle la pista a las circunstancias que ustedes han señalado como circunstancias que impiden que hagamos este esfuerzo. Entonces, miremos lo primero. Tenemos unas cargas tributarias que las empresas petroleras no resisten. No resisten. Con esas cargas tributarias no somos competitivos y las empresas inversionistas se van para cualquier lugar del mundo menos para Colombia. ¿Hay perspectiva inmediata de que eso vaya a cambiar? ¿Usted cree que en la reforma tributaria le cambien el régimen a las empresas petroleras para reducirle la carga petrolera? La carga Fernando, tributaria, discúlpeme.
Fernando, como usted lo señalaba, la carga tributaria de la industria es muy alta y ya no nos permite ser competitivos. Yo veo en la reforma tributaria una oportunidad. Yo soy optimista en cuanto a un trabajo que venimos realizando con el ministro de Minas para, por un lado, buscar que esa carga tributaria logre ser competitiva, pero por otro para ver si logramos impulsar o crear un mecanismo que le dé impulso a la exploración nuevamente en Colombia. Ojalá sea así, Fernando, pero corresponderá guardar al momento de la discusión de la reforma tributaria. Ese es uno de los aspectos que, como usted lo ha señalado... Segundo tema, con todo respeto, y me da muchísima pena que interrumpamos, pero es que tenemos que ir al fondo de las cosas. Primero, pues, una reforma tributaria donde le quiten los impuestos a las empresas petroleras. Ustedes están haciendo un trabajo juicioso, nosotros creemos que eso es imposible, cada uno en su casa o en su oficina se formará una opinión. Segundo tema, no hay petróleo sin sísmica y sin exploración. Y tenemos la noticia de que cuando las empresas petroleras intentan hacer eso, les caen encima lo que llaman las comunidades, que no son otra cosa que los bandidos que empujan a la gente para impedir que las empresas lleguen con sus taladros, con sus elementos, con sus ingenieros. Eso es verdad, eso está cambiando. ¿Hay alguna perspectiva de que pueda cambiar en el inmediato futuro? Fernando, ese segundo aspecto es quizá de los más complejos que presenta la industria hoy día. Infortunadamente, operar en territorios se ha vuelto, es una odisea prácticamente, y básicamente lo que encontramos es autoridades, comunidades adversas a la industria por distintas circunstancias, por el cambio en el régimen de regalías, porque hay desinformación sobre los verdaderos impactos de la industria. Ese, infortunadamente, se ha convertido en un gran escollo. Hay esfuerzos que están haciendo, pero ahí tenemos un desafío gigantesco para la industria, quizá de los más importantes. Ese es un desafío enorme y si eso no se resuelve, pues no hay industria petrolera. Tranquilamente. En esa carga tributaria que ustedes tienen, hay un elemento que es el de las regalías a las regiones. Y resulta que donde quiera que hay una industria petrolera ya establecida o por establecerse, salen las comunidades a exigir carro, casa y beca y los departamentos a exigir regalías. ¿Ese tema está comprendido dentro de las discusiones que ustedes tienen o lo de las regalías quedan como un principio insoluble, doctor Francisco José Lloreda? Dos cosas, Fernando. La primera, permítame para los oyentes precisar algo. La industria petrolera ha sido de las grandes aportantes en materia de impuestos al país, dado que alrededor del 70% de cada peso que le ingresa a la industria va para el Estado, bien sea a través de impuestos, de dividendos de Ecopetrol o también de regalías. Lo que ocurre es que ya ese 70% no es competitivo cuando la carga tributaria, por ejemplo, de la industria en el Golfo de México es 54%, para darle solo un ejemplo. Entonces, no es que la industria petrolera quiera que le regalen algo, no. Lo que la industria petrolera ha planteado es que busquemos una carga fiscal que nos permita ser competitivos. Primer punto. Lo segundo, en este momento lo que está sobre la mesa en discusión es el aspecto meramente tributario. Ya habrá oportunidad de mirar el tema de regalías, que tiene como una doble cara. Una básicamente es en cómo las regalías, si las regalías hoy día son altas o son bajas para los distintos proyectos, y lo segundo en cómo se distribuyen las regalías, donde, como usted lo señala, Fernando, infortunadamente lo que encontramos en los departamentos, en los municipios, en las comunidades es, pues por un lado, sin duda algunas grandes necesidades de recursos y un gran malestar por el nuevo régimen de regalías que básicamente terminó siendo un despojo de recursos para estas regiones, pero también esto lo que ha significado es que en la medida en que menos recursos públicos en estas regiones se incrementa la presión a las empresas. Entonces, para exigirle al Estado o al gobierno, entonces se bloquea a las empresas, se les hace la vida imposible porque en algunas comunidades pues se ha entendido, y es infortunadamente lo que ha venido ocurriendo,
es que estos mecanismos terminan pues conduciendo a prácticas de chantaje transaccionales, y la industria día a día se ve básicamente en esta situación. Es decir, como usted lo mencionaba, yo creo que incluso por encima del desafío fiscal, el principal desafío de la industria está básicamente en poder operar en territorio. Doctor Francisco José Lloreda, estábamos hablando de la producción que está en 820.000 y usted mencionó, como al pasar, que esto podría caer a 700.000 o a menos de 700.000. Si las cosas siguen como van, si no hay una rectificación fundamental de la política petrolera, ¿en cuánto va a terminar la producción este año? A ver, Fernando, nosotros las proyecciones iniciales que teníamos era que este año, pues en el peor de los casos, estuviésemos por encima de 900.000 barriles. Nosotros lo que teníamos previsto es que el próximo año estuviésemos en torno de los 800.000 barriles. Es decir, la caída en la producción ha sido más acentuada de que lo que nosotros incluso habíamos proyectado. Eso no sabemos si vamos a tener, repito, en torno a los 800.000 barriles, 850.000 barriles, digamos, como un leve estancamiento y luego continúe cayendo. Faltará ver. Ahora, los colombianos se preguntarán, ¿y por qué caen los barriles? Y yo les explico de dos maneras muy sencillas. La primera, porque los campos petroleros o de gas tienen un declive natural en su producción porque simplemente se va utilizando el hidrocarburo que está ahí atrapado. Entonces ese declive natural está entre el 15 y 17%, entonces salvo que reemplacemos esos barriles o moléculas de gas, con más barriles de petróleo, que se hace es explorando y descubriendo, entonces va cayendo la producción. Y lo segundo, pues lo que ha ocurrido es que en lo corrido del año, digamos, los que se llaman pozos de desarrollo, que es cuando uno le va metiendo, digamos, como más pitillos a un campo petrolero para sacar más petróleo y compensar lo que se va perdiendo, pues está prácticamente paralizada. Nosotros en Colombia necesitamos alrededor de 900 o 1.000 pozos de desarrollo al año, y en lo corrido del año creo que van 65. Es decir, eso en parte explica la caída vertiginosa en la producción, y pues también explica pues básicamente lo que ya señalamos, es que la exploración infortunadamente está prácticamente paralizada, y si no sembramos a tiempo en esta industria pues no vamos a lograr cosechar petróleo, que es pues un instrumento de desarrollo económico del país. Bueno, me siento como esos niños a los que los papás no les cuentan la verdad porque les da pena contar la verdad, pero el niño presiente que hay una verdad oculta. Porque yo pregunté, si esto sigue como va, ¿en qué va a terminar la producción petrolera en este año? Y me da la sensación, Francisco José, que el resultado o la cifra es tan dura que usted prefiere no mencionarla. Si seguimos como vamos, supóngase que la dinámica sea la misma de hoy, ¿en cuánto vamos a terminar la producción de este año o en cuánto vamos a empezar la del año entrante? Fernando, es más, si quieren ni siquiera hablemos de la producción este año. Si seguimos como vamos y no logramos reversar esta tendencia infortunada en materia petrolera del país, pues lo que nosotros hemos señalado de una manera muy clara, vehemente, es que para el año 2022 vamos a estar en alrededor de 400.000 barriles y vamos a tener que empezar a importar crudo para cargar las refinerías en Colombia. Es decir, y de ahí la importancia en ver si los precios en los próximos 2 o 3, 4 o 5 años nos dan un apoyo, también ver qué pasa con la actividad exploratoria, si logramos recuperarla, si logramos que lo que se llama recobro mejorado, y es cómo logramos exprimir más los campos maduros, si terminamos viendo éxito en costa afuera, y si finalmente el país toma la decisión de avanzar con no convencionales, pues esta tendencia se puede revertir. Pero si no, y lo hemos señalado, pues debemos prepararnos para importar crudo a la vuelta pues, de unos años, lo cual es muy infortunado. Pues es muy infortunado, y ese esfuerzo colosal que el país tiene que hacer para ubicarse en 900.000 barriles. ¿Hay algún estimativo de qué le pasa a la economía colombiana, a la balanza comercial, es decir, a las exportaciones, y
a la situación fiscal del país si no logramos esa hazaña de duplicar las reservas para mantenernos en 900.000 barriles? Pues Fernando, ya señalábamos que el marco fiscal está construido sobre esa premisa, es decir, y en eso pues el ministro de Hacienda ha señalado últimamente que la nueva economía debe entenderse como complementaria adicional de la economía petrolera, porque sin recursos del petróleo estamos abocados a una de dos circunstancias, Fernando. Lo primero, a más impuestos, seguramente a un mayor déficit fiscal en cuenta corriente, seguramente no sé si más endeudamiento, o estamos abocados básicamente a un mayor empobrecimiento en el país. Esta industria, Fernando, y lo hemos hablado en distintas oportunidades, en los últimos 10 años es la que le ha permitido en gran medida a este país empujar grandes proyectos e iniciativas, porque le terminó aportando 200 billones de pesos a las rentas nacionales. 200 billones de pesos es 33 veces el valor de Isagen, es 4 veces el costo de todos los proyectos viales 4G. Entonces, es una industria que está en capacidad de aportarle recursos importantes a la nación, como lo ha hecho, y yo creo que ahí lo fundamental es entender que el mejor negocio, la mejor apuesta de carácter fiscal para Colombia es que esta industria le vaya bien. Desde luego, pues es la industria más productiva que el país tiene, de lejos en materia fiscal y en materia cambiaria. Si a la industria petrolera no le va bien, al país le va horriblemente mal. Estamos abocados a una situación crítica y hasta ahora no estamos haciendo nada por corregirla. Y hemos permitido que las comunidades impidan la exploración, impidan los estudios de sísmica. Hemos permitido que cada vez sean más agresivas en la demanda a la inversión petrolera. Tenemos una carga tributaria insoportable para las industrias petroleras. Esa es la verdad. No estamos haciendo nada y esto va a colapsar. Doctor Francisco José Lloreda, gracias por contarle al país estas verdades, por amargas que sean. Uno necesita saber cuál es la realidad para enfrentarla. El que no ve venir la flecha muere atravesado por la flecha. La flecha que se ve venir viene más despacio. Señores, esa es la realidad. O hacemos un esfuerzo ya, inmediato, por corregir los factores que están gravando la industria petrolera, y tenemos que hablar también del transporte del crudo y tenemos que hablar de muchos otros factores, pero fundamentalmente del tema tributario y fundamentalmente de la exploración y de los estudios de sísmica. Si no hacemos algo en grande, inmediatamente vamos para un colapso de la economía nacional. Esto no es de unas empresas petroleras que van a estar muy tristes porque se van a empobrecer, pues desde luego que a nadie le gusta perder plata, pero al país le va peor, le va peor. Gracias por decirnos estas verdades, doctor Lloreda. Muchas gracias, Fernando, a ti, a tu equipo y a tan importante audiencia. Muchísimas gracias. Compañeros de la mesa, ¿cómo les pareció? Es fundamental escuchar esa opinión informada, doctor Londoño, porque lo hemos dicho aquí una y otra vez, citando incluso al mismo Francisco José Lloreda, sí. Y el tema es cada vez más preocupante y lo que nos acaba de comentar, pues como usted bien lo dice ahora, nos deja los pelos de punta, ¿no? Bueno, no sí. Nos quiso contar, no se quiso comprometer con una cifra de lo que será la producción petrolera a finales de este año, porque vamos en 820.000 con cifras de agosto o de julio. Santiago. No, ya estamos en agosto. Los 820.000 fueron... 827.000 fueron a cerrar agosto. A cerrar agosto. Muy bien. ¿Septiembre en cuánto va a estar? ¿Y octubre? ¿Y noviembre? Y con un agravante, ¿no? Caímos en precios internacionales el 5%, entonces cae la producción y cae el precio. Sí, ni hablemos de la cuestión internacional porque eso no está en nuestras manos, Estábamos por encima de $50, en este momento estamos a $43 el internacional, pero el precio del barril colombiano es como de 35, 34, 35. Pero recuerde, doctor Londoño, que en el marco fiscal de mediano plazo
se esperaba una recuperación del precio por encima de 40 y para el próximo año un precio que podría inclusive llegar a estar en 70. Entonces, por pues eso, imagínese el hueco. Y una producción en 900.000. Y ya estamos en 824.000. Entonces, esa diferencia, y es que 80.000 barriles en un día a solamente $40 son $3.200.000 por día. Son $100 millones al mes, son $1.200 millones al año. Solamente esa cuentica le hago. Bueno, Francisco José Lloreda, director de la Asociación Colombiana del Petróleo, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. Son las 8 de la mañana, 8 minutos.